entre todos, por algún lado nos está fallando, porque yo encantado de que venga gente de fuera a jugar y demás, pero está claro que al igual que hemos comentado antes que el equipo que ganó la Liga éramos casi todos gente de aquí de Zaragoza, que igual por eso también el añadido de que vaya más público a las pistas, ¿no? Pero sí que me gustaría pues eso, que hubiese más jugadores de aquí de casa. Y ya, gracias. Me dirijo al último que me queda para que, en este caso Chema Lona, para que me cuente sus recuerdos y sus vivencias de aquel título de Liga y luego también de una trayectoria que ha seguido vinculada al mundo del fútbol sala. Chema, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues la verdad es que hoy lo viví con muchísima ilusión porque veníamos del equipo filial, todos subimos 4 del SEGV, teníamos todos 19 años, recién salidos más bien de juveniles y la verdad es que fue una experiencia inolvidable, ¿no? Más que Galo con Santi, con gente que ya había destacando, que ya estaba, no en su mejor momento, ¿no? Pero ya estaban ya pegando muy fuerte. Y para nosotros fue un aprendizaje, ¿no? Porque, como dice Galo, los entrenamientos eran a cara del perro, era 100% y luego pues también había mucha unión en el vestuario, había muchos jugadores tan aragoneses y en ese aspecto pues la verdad es que la experiencia fue inolvidable y luego pues ver a 11.000 personas en el Felipe sin entradas, con reventa, la gente buscando entradas. Yo me acuerdo que llamándome, me sacó una entrada, consigo una entrada, digo, es que ya no tengo las entradas, es que intentabas pedir y no había entradas y veías a la gente en la calle sin poder entrar, o sea, fue una locura, pero la verdad es que, y luego pues ganar Interview, es que más no se puede pedir, ¿no? Y de aquella división de honor que conociste como jugador y a la que puedes ver ahora cuando vas a ver al Sala 10, antes me decía Crispy que se notaba un poquito más la diferencia. ¿Tú cómo lo ves? Hombre, yo veo que hay una gran diferencia, ¿no? De como varias ligas, ¿no? Está pues el Pozo, Inter, Caja Segovia, el Ovele, que está un poco por encima del resto. Luego hay una serie de equipos que están mitad de tabla, luego hay unos 3 o 4 equipos que sí que bajan el nivel, ¿no? Pero bueno, yo también veo que hay división no es división no. En cuanto estamos en división de plata, pues veías que el nivel era alto, pero cuando estuves a división de honor te das cuenta que hay un escalón enorme. Pero bueno, yo te digo que, pues como también más o menos también pasaba cuando estábamos nosotros, entonces también había varias ligas, ¿no? Verdad que nosotros en ese momento, pues bueno, estábamos ahí arriba, el año que fuimos campeones fue impresionante porque no sé si perdimos 3 partidos o 3 partidos en toda la fase regular, o sea que es que fue ir a la pista de derbi que era intocable y me acuerdo que ese partido ganamos 2-6, o sea, es que estábamos ahí alucinando porque veías una superioridad tremenda. Pues ahora hablaremos con la cantera para ir concluiremos con Luis María Garriga, pero antes vamos un poco con esto, Marcos. Las batallitas que están contando Santi, las que están contando... ¿A vosotros a qué os suena todo esto? Cuando hablan de 11.000 personas, la reventa, un equipo de aragoneses, lo duro que era, lo complicado que era, ahí estábamos todos. Hombre, pues a mí personalmente me suena de que estaba allí también. O sea, yo era... no jugué en las categorías inferiores de aquel equipo, pero iba a todos los partidos, era seguidor. Me parece que llegué a jugar con alguno de ellos, con Santi incluido, con Galo, con Monjonel, con toda esta gente, y bueno, para mí eran, pues como puede ser para estos chicos de ahora, nuestra plantilla, unos referentes, y la verdad que si ellos lo vivieron con muchísima ilusión, pues nosotros desde la grada pues casi con más, ¿no? Porque como bien habéis dicho, en Zaragoza pues no estamos acostumbrados a que se ganen cosas, y en el fútbol sala se consiguió eso y fue espectacular. Pero me refiero ahora mismo, porque ahora es muy difícil también hacer buenos partidos, ganar, estar en la élite. Es tremendamente complicado porque el nivel ha subido muchísimo. Sí, pero bueno, yo creo que lo que nos une a todos los deportistas de primer nivel es que nos gusta ganar, ¿no? Lo que ha dicho Galo, aquí a todos nos gusta participar, los niños lo que tienen que aprender es a divertirse, pero a nosotros nos fichan para conseguir resultados y lo que nos gusta a todos es ganar. Y si hemos llegado a jugar en primer nivel es por eso, porque tenemos un espíritu competitivo, partiendo de que amamos este deporte, pero hemos llegado aquí porque la competitividad es nuestra sal.
Vamos con algunos detalles así para ir terminando, porque luego haremos una pregunta del Mundial a Santi, de los proyectos de futuro al presidente. Pero vamos a hablar de manías de tus compañeros, porque cuando traemos a equipos aquí nos gusta hablar de manías, lo que tienen, las cosas raras, en fin. ¿Alguna para que esté como una chota o no? Bueno, yo creo que aquí el más maniático, nuestro Cristiano Ronaldo personal, es Carlos Corbo. Tenemos ahí nuestro goleador y es nuestro hombre más decisivo y bueno, vaya yo creo pinta. que es el Es Paco. Vaya pinta. hombre de los tatuajes, de los vendajes y de los goles también, ¿eh? Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, por alusiones. Hola, muy buenas tardes. Me había dicho que no quería hablar, que ves, está está tosiendo. tosiendo, el Sí, viejo truco. me lo había advertido antes, de decirlo para... Eso es por los pelos que llevas. No. Estoy un poquito acatarrado, pero no hay ningún problema. Defiéndete. ¿No va a poder? Hombre, yo creo que lo de los pelos, la imagen es lo más importante, ¿no? Entonces, me gusta peinarme y estar guapo. Sí, porque yo así no me puedo peinar. No hombre, tengo. Te veo un poco... El presidente tampoco. Hombre, la verdad que... Métete Bueno, con él, aprovecha. no, la verdad que el presidente no me puedo meter con él porque es una bellísima persona y la verdad que le falta un poquito de pelo, pero bueno, es lo que se lleva hoy en día, ¿eh? Yo he de decir que también tiene mucho carácter. Eso Marcos me lo podrá decir, que es de, como ha dicho antes Galo, de los que no le gusta perder tampoco ni los entrenamientos. No, la verdad que sí, ¿no? Me gusta ganar a todo, al parchís, a las cartas, a lo que sea, y la verdad que sí, ¿no? Que tengo mucho carácter y la verdad que a mis compañeros muchas veces les pido disculpas porque, bueno, tengo reacciones que no son normales, pero bueno, mi carácter y, bueno, intento llevar lo mejor posible, pero poco a poco lo voy calmando. A ver, otro tío peculiar de la plantilla, capitán. Porque están todos deseando no hablar. Y vamos a ver uno más, venga, uno al que le tengas un poco de paquete para Bueno, yo creo que hemos hablado con alguien de la casa, ha hablado con Chris Piquer de fuera y nacional. Yo creo que habrá que hablar con algún brasileño, ¿no, Olga? Yo le había preguntado a Chema si podía hablar con... No, Rodrigo, tranquilo, que íbamos a ir a por Euler. No te preocupes. Si podía hablar con Euler por preguntarle y Que le meterle cambio la cara, ¿eh? un poquito de caña con eso de que ha dicho antes Santi, que yo me he quedado con la idea de que antes la potencia era Brasil y ahora la potencia del fútbol sala mundial es España. Por alusiones, un 20 veces internacional con la selección brasileña. Euler, ¿qué tal? Buenas tardes, algo tendrá que decir. Buenas tardes. Lo ha dicho el míster, no lo he dicho yo, pero ¿qué es eso de que ahora la potencia mundial es España y Brasil ha quedado en segundo plano? No, es la verdad, ganado los dos últimos mundiales, antes de última hora, mas yo creo que un trabajo de base que la selección española ha hecho muy bien, fuera de la cancha, yo creo que ha creado hombres con equipo, con ganas de equipo, cosa que Brasil antes no tenía. Ahora están trabajando esto en Brasil para tener esto, para volver a ser la élite del futsal. Y que la mayoría de los brasileños están en ligas competitivas como pueda ser... Bueno, la liga brasileña es potente, pero muchos os habéis venido a jugar aquí, a Rusia, a Italia, que la selección italiana prácticamente son brasileños nacionalizados. Yo creo que en Brasil hay muchos jugadores y todos procuran salir de Brasil en busca de, como se dice, financeiramente, para hacer su vida financeiramente fora de Brasil, porque en Brasil, como hay muchos jugadores y antes aquí se pagaba mejor, y yo creo que por eso todos procuraban un espacio donde sea fútbol sala, porque en el mundo hay un brasileño, yo creo. Pues ahí estamos. La cantera, Olga, que mientras le pregunto a Santi por cuando vas a un campeonato del mundo, cuando lo ganas, porque una cosa es ir a un campeonato del mundo y otra es ganarlo. Sí, es todo, yo creo que conforme vas dando pasos va siendo más bonito, el objetivo es más grande, pero la responsabilidad también, ¿no? Y si hablábamos de que aquí gente de la casa jugábamos con 11.000 personas, imagínate la responsabilidad que eso te hace asimilar, ¿no? Y si vas a jugar a un mundial y sabes que todo un país está siguiendo el resultado que puedas conseguir, pues imagínate, la verdad es que es increíble. El único pero que podíamos tener es que no lo conseguimos 4 años antes aquí, que nos ganó Brasil, cuando estaban ellos en su mejor momento, o nos ganaron aquí en España, que ya hubiese sido
romper esa hegemonía de Brasil y haberlo hecho en el Palau Sant Jordi, como fue. Era el maracanazo, pero al revés. Eso es, sí. Y bueno, nos quitamos la espina 4 años después en Guatemala y fue muy bonito, sobre todo para los que habíamos vivido ese pequeño maracanazo, ¿no? ¿Qué dices? Exactamente. Pero, ¿cuál es la sensación que te queda o cuál es la impresión que se te